Por más de 60 años, ha existido una política económica de Estados Unidos hacia Cuba que siempre genera un debate intenso. Pero, ¿y si no es lo que parece? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis del Partido Comunista del Ecuador que le da un giro total a la discusión. Para ellos, la palabra embargo no alcanza. Hablan de una guerra económica. Así que vamos a desmenuzar su documento para entender por qué lo llaman, directamente, un asedio. Y miren, la cosa arranca fuerte, con una afirmación que, de entrada, ya cambia todas las reglas del juego. Para quienes escribieron este análisis, la palabra embargo es, digamos, una forma suave de decirlo, un eufemismo. Lo que ellos sostienen es que la palabra correcta es bloqueo. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? Es un término de guerra, un acto diseñado, según ellos, para llevar a la gente al límite, a la desesperación y, al final, a que el gobierno se derrumbe. Para entender bien este argumento, vamos a seguir su propio mapa. Primero, ¿por qué es tan importante la diferencia entre embargo y bloqueo? Luego, nos vamos a los inicios, allá por los años 60. Después, saltamos a los 90, cuando todo esto se convierte en ley. Veremos la estrategia más reciente, la de máxima presión, y cerramos con la pregunta del millón. ¿Por qué, según este análisis, existe todo esto? Listo, empecemos por el principio. Y lo primero es esto. ¿Por qué tanta insistencia en las palabras? Bueno, según este documento, no es solo un detalle técnico. Es literalmente el corazón de toda la disputa. Y aquí está la clave. Un embargo, según lo plantean, es como si dos vecinos se pelearan y uno decidiera no comprarle más al otro. Listo. Pero un bloqueo, eso es otra cosa. Imaginen que ese vecino no solo no te compra, sino que va por todo el barrio convenciendo, o más bien amenazando a todos para que nadie más te venda nada, a nadie. Esa es la naturaleza extraterritorial de la que hablan. No es solo Estados Unidos, es perseguir y castigar a cualquier otro país o empresa que se atreva a comerciar con Cuba. El objetivo, dicen, es la asfixia total. Bien, con los términos claros, vámonos atrás en el tiempo, justo a los inicios de la revolución. A ver cómo, según este análisis, se empezaron a poner los primeros ladrillos de este muro económico. Y fíjense en la rapidez de todo. Esto no es una cosa que pasó de a poco. El documento argumenta que fue un ataque coordinado y rapidísimo. No fueron medidas al azar, fue un golpe sistemático a las bases de la economía cubana. Primero, ¡pum!, al azúcar, su principal producto. Después, ¡pum!, a la energía, bloqueando el petróleo. Y para rematar, ¡pum!, a las finanzas, congelando todo el dinero. 1, 2, 3 golpes en menos de 5 años. Ahora, demos un salto a los 90, una década clave. ¿Por qué? Porque cae la Unión Soviética, el principal socio de Cuba, y según este análisis, en Washington vieron la oportunidad perfecta para dar el golpe de gracia. ¿Cómo? Haciendo que el bloqueo no fuera solo una política, sino algo permanente, oficial, ponerlo por escrito en leyes con un alcance mundial. Y aquí entra la ley Torricelli. El documento la describe, sin rodeos, como un intento de usar el hambre como arma. Lo más fuerte, según señalan, es su alcance, de nuevo, extraterritorial. Piénselo, le prohibieron a empresas estadounidenses que estaban en otros países comerciar con Cuba. Básicamente, Washington empezó a aplicar sus leyes fuera de su propio territorio. Y aquí se refuerza ese argumento central. Esto es un bloqueo, no un simple embargo. Y si la Torricelli fue un golpe, 4 años después, la ley Helms-Burton fue la que blindó todo el asunto, lo hizo permanente. Según el análisis, el bloqueo dejó de ser una decisión del presidente de turno que se podía cambiar. No. Se convirtió en una ley federal. Y esto es importantísimo porque para cambiar una ley así, se necesita el Congreso, algo que políticamente es casi imposible. Además, les dio una herramienta legal para asustar y demandar a cualquier empresa del mundo que quisiera invertir en Cuba. El resultado es este. Es como una telaraña que se extiende por todo el planeta. El punto central del documento es que la pelea ya no es solo Estados Unidos contra Cuba. Se trata de Washington usando su poder para castigar a quien sea. Un banco en Europa, una naviera en Asia, un inversor en cualquier parte del mundo que simplemente intente hacer negocios con la isla. Bueno, y ahora llegamos a tiempos más recientes. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Según el análisis, las tácticas se volvieron más quirúrgicas, más refinadas, apuntando directamente a los servicios básicos y a las arterias financieras del país. Un ahogo, pero mucho más calculado. Y aquí el documento habla del golpe maestro, la jugada más brutal del bloqueo moderno. Y curiosamente no vino en forma de barcos ni de armas. Vino en forma de una etiqueta, de un sello oficial. Incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué golpe maestro? No por lo militar, sino por lo que causa a nivel financiero.
Un colapso prácticamente instantáneo. Pero, a ver, ¿qué significa eso en el día a día? ¿Qué consecuencias reales tiene esa etiqueta? Lo que describe el documento es básicamente un efecto dominó, pero uno destructivo. En el momento en que Cuba recibe esa etiqueta, los bancos de todo el mundo entran en pánico. ¿Por qué? Por miedo a multas gigantescas de Estados Unidos. Así que, ¿qué hacen? Se desconectan. Y de repente, como vemos aquí, todo se paraliza. Pagar importaciones, recibir pagos por exportaciones, imposible. La ayuda humanitaria se queda trabada. Incluso cosas tan simples como usar PayPal se vuelven un sueño. Es, como lo llaman, una asfixia financiera en toda regla. Y la lista sigue. El documento detalla más acciones de esta campaña de máxima presión. Cosas como perseguir barcos petroleros para que no llegue combustible, o, en plena pandemia, prohibir la venta de ventiladores médicos, e incluso bloquear la compra de componentes para que Cuba pudiera hacer sus propias vacunas. El análisis lo pone así. Esto ya no es política, es un endurecimiento del asedio con una crueldad, dicen, totalmente deliberada. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, al por qué. Aquí es donde el análisis intenta explicar la razón de fondo, la lógica ideológica que, para ellos, está detrás de todo. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mantener esta política por más de 60 años? Sobre todo cuando casi todo el mundo, año tras año en las Naciones Unidas, la condena. Y la respuesta que da el documento es 100% ideológica. Plantean que el verdadero objetivo no es Cuba. Cuba es el ejemplo. El bloqueo, dicen, es una lección para los demás. La idea, según esta visión, es que el proyecto cubano fracase de una manera pero tan estrepitosa, que a ningún otro país de la región se le ocurra, ni por asomo, intentar algo parecido. Claro, pero entonces surge otra pregunta. Si la meta es que colapse, ¿cómo es que ha aguantado más de 60 años? Bueno, el análisis lo explica atribuyéndolo a la fuerza de su proyecto socialista. Argumentan que la revolución le dio a la gente un sentido de propósito, de dignidad, de ser dueños de su propio destino, y que esa convicción ha sido su mejor escudo.